Gracias por tus maravillas, por tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de cada uno de nosotros y tú tienes el control, Señor, de esta tu casa, tu iglesia, de tu familia, Señor. Oh bendito Dios, amado Padre, clamamos a ti para que seas tú hablando por medio de tu palabra, Señor. Úsame en este momento como instrumento tuyo, Señor, para que cada palabra que leamos, Señor, la podamos aplicar a nuestras vidas y también, Señor, para que podamos compartir de ellas con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando del misterio de la voluntad o misterio de su voluntad. ¿Misterio de la voluntad de quién? De Dios. Y sí es un misterio revelado a los hombres. La voluntad de Dios, gracias a Él, por esta dispensación de la gracia que estamos viviendo, en esta dispensación de la gracia, el Señor ha revelado misterios que son vida para cada uno de nosotros. Misterios que vienen de su Hijo Jesucristo y misterios que nosotros somos los beneficiarios y somos los bendecidos por ese misterio revelado en el Señor Jesucristo, o misterio de Dios revelado a través de su Hijo Jesucristo. Fíjense, según el diccionario bíblico, la palabra que se usa en el griego para misterio es mysterion, que es un derivado de la palabra muo, cerrar la boca. Secreto o misterio, que es la idea de silencio impuesta por iniciación de ritos religiosos. Y según la Real Academia Española, misterio dice cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. También dice que es un negocio muy reservado, o dice arcano. Arcano es reservado, un secreto muy importante. Es algo muy importante que está guardado, pero que tiene mucha relevancia para nuestras vidas, o cosa secreta en cualquier religión. Definitivamente, hablando de la palabra de Dios, el misterio es algo que Dios ha guardado para nosotros, pero que nos ha revelado por medio de su palabra en esta dispensación que estamos hablando de la gracia. Ahí en el flyer, aquí vemos ese hermoso planeta llamado Tierra. Dice un punto azul ahí en el inmenso y majestuoso universo. Como dice Walter Martínez, la única y contaminada nave espacial. Nuestra casa, la que tenemos. Esa es la Tierra. Pero está dentro de un universo muy, pero muy majestuoso, muy grande, que ni siquiera los científicos han logrado determinar si es finito o si es infinito. Algunos han dicho cuál fue su origen, hablando de la teoría del Big Bang, o incluso hablando de la teoría de la gravedad o la teoría de la relatividad. Hablan de ese majestuoso y grandísimo universo. Pero ¿saben una cosa? Todo eso realmente es enigmático para el hombre. No todo está revelado. Y eso son solo teorías, no son leyes. Son teorías. Es decir, hace un científico un teorema de lo que cree que ve por allá y hacen unos cálculos y de eso entonces hacen unos discursos y se cree entonces que es así. Igualmente la evolución es simplemente una teoría. No está revelado que sea una ley pues, para nuestra vida. Y sabemos que todo eso es falso. ¿Por qué? Porque hay un creador de los cielos y de la tierra, que por decreto hizo todo eso, por su palabra hizo todas esas cosas. Fíjense una cosa. Hablando de ese misterio o ese enigma pues, del universo, nosotros se nos ha revelado por medio de la palabra, no es decir, que no tenemos que buscar en la quinta pata al gato, que esta nuestra casa, es creación del mismo Dios. Eso es para nosotros una realidad. Y eso es para nosotros información que manejamos, información que debemos compartir también con otras personas. Vamos a ver, a la luz de las Escrituras, algo que particularmente testimonio personal me hizo a mí reflexionar sobre muchas dudas que tenía sobre el universo. Muchas dudas que tenía antes de estar en los pies de Cristo sobre quién creó ese majestuoso universo, de dónde vino, y preguntas así como las que hacen los niños: ¿quién creó a Dios? Cosas así como esas. Yo me hacía esas preguntas y seguramente ustedes también se las han hecho alguna vez.
Pero déjeme decirle que ese misterio está revelado a la luz de las Escrituras. ¿Usted sabía eso? Sí. Ahí está la respuesta. Vayámonos a Apocalipsis, capítulo 10, y vamos a leer del 4 al 7. Yo conseguí paz en esta palabra que vamos a leer ahora. Ahí dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Ese que iba a escribir es Juan el apóstol. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué significa eso? Sella las cosas que están, es decir, no las vayas a revelar, no las escribas, no las digas. Cierra el libro, cierra el rollo, no escribas más sobre esto que tú estás viendo, esto que se te está siendo revelado, no lo vayas a escribir porque todavía no es el tiempo que la humanidad, que el hombre lo sepa. En el 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, escucha bien, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso significa, mis queridos hermanos, que las cosas que todavía no sabemos, esos orígenes del universo, esos orígenes que nosotros tenemos allí duda en nuestra cabeza, esas cosas van a ser reveladas en el momento oportuno, allí como lo dice la palabra, en los días de la voz del 7º ángel. Yo aguardo con ansias ese día, pero ahorita tengo paz. Ya esos pensamientos que perturban mi mente ya no tienen lugar, porque yo sé que Dios va a consumar su misterio en este aspecto de la creación y de todas las cosas, o quién sabe qué otras cosas más Dios nos va a revelar. Bueno, yo voy a guardar ese día. Usted también lo va a guardar. Amén. Allá vamos a estar todos presentes, Dios mediante. Muy bien, entonces vayamos al versículo base que está en Efesios 1, versículos 9 y 10. Es el versículo base de esta predicación. Y dice allí la palabra del Señor, Efesios 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Es decir, porque a Dios le plació. Porque Él lo consideró así. Entonces le voy a revelar mi misterio. ¿Misterio de qué? De la voluntad de Dios. El cual se había propuesto en sí mismo. Era una meta para Dios. Revelar su misterio, el misterio de su voluntad a los hombres. Eso le agradaba a Él, le placía, y entonces se lo propuso y lo hizo. En el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, a Dios le plació y Dios quiere revelar entonces a la humanidad, a los hombres, cuál es el misterio de su voluntad. Él quiere que tú y yo sepamos cuál es su voluntad. ¿Por qué tú crees que Dios quiere saber, Dios quiere revelar, perdón? ¿Por qué tú crees que Dios quiere revelar el misterio de su voluntad? Porque Él quiere que tú y yo andemos en la voluntad de Él. Por eso Él se la revela a los hombres, para que tú y yo andemos en la voluntad de Dios. Pero vamos a ver un poco más a profundidad, allí donde dice, y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Qué es esas todas las cosas que Dios quiere reunir en su Hijo Jesucristo? ¿Qué será eso? Dice todas las cosas que están allá en el cielo y todas las que están aquí en la tierra. Vamos a buscar en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Ya estamos hablando del primer punto que tiene que ver con los misterios revelados de la palabra de Dios. Estamos viendo algunos misterios revelados en la palabra de Dios. Y el primero de ellos es que Dios quiere reunir todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Ahí en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? El mismo Cristo. Él es su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de la deidad. Él es Dios mismo, hermano. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora vayámonos al 19, versículo 19. Ese que es la imagen de Dios. Mira, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase que toda la plenitud. Toda la plenitud es todo.
todo el universo, la tierra, nosotros, los que murieron, los que están en su presencia, los que han de venir, todos ellos, esa es la plenitud. Y también la plenitud de lo que está allá en los cielos. Todo le pertenece. Todo el Señor lo quiere reconciliar y reunir en Cristo Jesús. Vayamos al 20. Y por medio de él, mira, reconciliar consigo todas las cosas. Hablamos del ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Y en ese ministerio de la reconciliación es porque había una rencilla, porque había una enemistad entre Dios y los hombres. Y por medio de Cristo Jesús, Él nos reconcilia entonces con el Padre. Así las cosas que están en la tierra, se van a reconciliar, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es tangible en la cruz de Cristo Jesús. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice también la palabra ahí, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Esa paz nos trae reconciliación, esa paz reúne todas las cosas en Cristo Jesús. Ese es un misterio revelado. Quizás para nosotros no nos parezca algo tan asombroso ahorita porque ya estamos aquí, es una información que manejamos como cristianos, como creyentes, pero hermanos, sí es algo grandioso y majestuoso. Y yo no voy a dejar de decirlo, porque grande y poderoso es mi Señor, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, ahí en la cruz. Y en Él ahora está toda la plenitud, en Él está condensada toda la plenitud, tanto en el cielo como en la tierra, y nos ha reconciliado a nosotros con el Padre. En Colosenses 1, 26 y 27, vamos a ver, Cristo es la esperanza de gloria. Eso también es un misterio revelado. Cristo es la esperanza de gloria. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos esa esperanza maravillosa, clara, fija, tangible también, que ciertamente nosotros vamos a estar en la presencia del Señor, así como lo está nuestra hermana Natalie. Ayer estuvimos allá con la familia de Natalie, que está mi hermana Alicia, mi hermana Milagro. Así como Natalie ahora goza de la presencia maravillosa y única que le da paz y le da consuelo, ya no hay dolor para ella. Así nosotros también tenemos esa esperanza. Eso es una revelación que Dios nos ha dado. Eso es un misterio que Dios nos ha revelado. Debemos gozarnos entonces en esa esperanza de gloria que es Cristo el Señor. Los gentiles somos copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. No solamente los judíos. A los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Mas a todos. A todos aquellos ahora que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, esos que creen en el nombre de Jesús, en el poder del nombre del Hijo de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. A los que creen en el nombre de Jesús, a los que creen que Él tiene poder de salvarnos, entonces esos son copartícipes de las promesas de Cristo Jesús, no solamente los judíos. Efesios. Otra vez vayamos a Efesios, capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Le está hablando a los gentiles. Nos está hablando a nosotros. Saltamos al versículo 3. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El 4. Leyendo, lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No pierda de vista conocimiento. Pablo tiene conocimiento del misterio de Cristo. Usted también, yo también. En el 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En la antigüedad no se les había revelado a ellos ese misterio. Pero nosotros tenemos la bendición por medio del mismo apóstol Pablo, que nos lo hace saber por esta carta. Se nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu
por el Espíritu, y Espíritu está en mayúscula, es Espíritu Santo, ¿no? Vayamos al 6. Que los gentiles, nosotros, los no judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No son dos cuerpos, ojo. No es un cuerpo de Cristo para los judíos y un cuerpo de Cristo para los gentiles. No, es un solo cuerpo. Reconciliados todos. Cielo, tierra, todos. Los que creyeron en Él, reconciliados en Él. Entonces somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, de la iglesia. La iglesia es una sola. Y copartícipe de esa promesa de Cristo Jesús, que es para nosotros esperanza de gloria y que es para nosotros vida eterna. Qué maravilloso ese misterio revelado al hombre. Busquemos ahora la multiforme sabiduría de Dios, otro misterio revelado. Hablamos del conocimiento del misterio de Cristo. Ahora vamos a ver esto de la multiforme sabiduría de Dios en Efesios 3:10. El 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, escucha bien, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ni siquiera los demonios, los ángeles, los que están en las regiones celestes tenían conocimiento de lo que es la multiforme sabiduría de Dios que es en Cristo Jesús. Ese conocimiento que dice Pablo que tiene, ahí en el versículo 4. Usted también tiene ese conocimiento, mi hermano. Ahora no se quede con ese conocimiento, compártalo. Lleve ese conocimiento a otras personas para que entonces saboreen y disfruten y se gocen de lo que es estar en Cristo Jesús y de lo que es tener vida, vida en abundancia, de lo que es salir de las tinieblas y venir a su luz admirable. Amén. Amén. Un segundo punto. Vamos a ver ahora el hombre voluntarioso no agrada a Dios. Estamos hablando del misterio de su voluntad. Pero resulta que hay algunos que no hacen la voluntad de Dios, sino que son voluntariosos, que buscan hacer su propia voluntad. Usted hace la voluntad de Dios, pero a veces no, ¿verdad? Yo también a veces no la hago, hermano. A veces también soy voluntarioso. Y eso no está nada bien. Bueno, esto es para que reflexionemos. Es para que reflexionemos. Vamos a ver algunos episodios en las Escrituras donde hay hombres voluntariosos. Y ahí debemos reflejarnos nosotros. Gracias al Señor que estamos en la dispensación de la gracia. Y lo que sucedió en esa antigüedad no va a suceder ahorita con nosotros. Vámonos al caso donde están los hijos de Aarón, que presentaron un fuego extraño ante Dios. Eso está en Levíticos, capítulo 10, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Yo me pregunto, ¿qué será ese fuego extraño que presentaron estos hombres? ¿Será que tenían fuegos artificiales que había allí? No sé, explosiones, estrellas. Yo lo que sí creo es que en ese corazón de ellos había mucha vanidad. Ellos lo que querían era mostrarse, que se viera un espectáculo. No sé, me estoy elucubrando un poco. Pero lo cierto es que ese fuego extraño no es de Jehová. Ese fuego extraño no es lo que él quería. Eso no es lo que Dios quería. Porque Dios lee los corazones. Porque Dios lee nuestra mente. Él sabe lo que tenemos en el corazón. Obviamente en el corazón de estos hombres no había ningún tipo de reverencia a Dios. No había manera de agradarlo a Él. Entonces el fuego extraño estaba también en el corazón de estos hombres. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Gracias a Dios que en esta dispensación de la gracia eso no sucede ya. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón enmudeció, Aarón cayó. Dios habló, Dios hizo. Yo no, es más, después le dice a Aarón: no vas a hacer ni siquiera luto.
Todo el pueblo puede hacer luto, pero tú no vas a hacer luto, le dice a él. Tú vas a seguir aquí adorando y sirviendo, le dice a Aarón. Fíjate algo aquí curioso, ¿no? Dice, en los que a mí se acercan, dice Dios, me santificaré. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él y Él quiere acercarse a nosotros para santificarse a Él y para santificarnos a nosotros. Hablamos del proceso de la santificación también en unas predicaciones atrás. Eso quiere decir que esos hombres, esos hijos de Aarón, no se estaban acercando a Jehová como Él quería. Ellos iban más bien, ellos iban para atrás como el cangrejo. No se estaban acercando a Dios y Dios lo sabe. Dios sabe cuando tú y yo estamos caminando para atrás. Y a lo mejor delante de los hombres parece que estamos caminando hacia adelante. Estamos sirviendo, estamos orando, estamos congregando, no estamos predicando la palabra. Pero ¿y dónde está el corazón tuyo y mío con Dios? ¿Será que nos estamos acercando a Él? ¿Será que Él se está santificando en nosotros? ¿O nosotros nos estamos dejando que Él nos santifique? Quizás no, hermano. Eso nos lleva a reflexionar entonces. Y si hay un problema en nosotros, Señor, perdóname, límpiame. Esto que hice no fue para ti, Señor, perdóname. Eso no fue para ti, perdóname. Eso lo hice por vanagloria o eso lo hice porque yo quería. Pero no, Señor, no me lo tomes en cuenta. Porque cuando vayamos allá al tribunal, y siempre lo digo, cuando vayamos al tribunal de Cristo, entonces esa obra se va a consumir como madera, como heno, como hojarasca. Y no va a ser de olor grato para el Señor. Entonces hay que evitar esas cosas, hermano, para que no suframos pérdida cuando vayamos allá. Hágalo todo para el Señor y lo vamos a ver más adelante. Haga todo de corazón para Él. Bueno, así como estos hombres fueron voluntariosos delante del Señor, vamos a ver ahora al rey Saúl, que también fue muy voluntarioso. Él quería hacer las cosas a su manera. Él no dejaba que Dios lo conduciera. Pero él tenía un problema tremendo. El problema tremendo es el que no era obediente. Era desobediente. Y de paso, en su desobediencia, él temía al pueblo y él temía al que dirán de las personas. ¿No te sientes identificado con eso? Algunas veces nosotros hemos querido agradar también a los hombres o hacer las cosas porque a los hombres les agrada y no porque a Dios le agrade. Sí, nos ha pasado. Busquemos en 1 Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo, el profeta Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Le hace esa pregunta a Saúl, una pregunta retórica. Y él mismo le da la respuesta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué pasó aquí con Saúl? El Señor quería que se cumpliese una profecía. Resulta que cuando Israel iba a pasar por el camino del pueblo de Amalek, ellos se opusieron y entonces no pudieron pasar por allí. Entonces Dios profetizó que los iba a acabar. Este era el momento de acabarlos. Pero resulta que él no hizo lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, mira, acaba con todo el pueblo. Y lo que voy a decir suena duro, eso está en la palabra de Dios. Pero él le dijo, acaba con todo hombre, con toda mujer, con niño, incluso con el que esté recibiendo leche materna, con todo. Y también los bienes del anatema, es decir, todo cordero, toda oveja, toda vaca, todo lo que haya, todos los bienes, todo eso lo vas a desaparecer, no te vas a quedar con nada. Pero él, Saúl, por temor a sí mismo y temor al pueblo, él prefirió entonces querer y que agradara a Dios a su manera. Conservó el anatema para ofrecerlo y que en holocausto y sacrificio a Dios. Y de paso perdonó la vida del rey. Y por eso es que entonces viene la consecuencia. Aquí le está dando le está diciendo que, interpretando la cosa, Samuel le dice, mira, mejor es obedecer. Que los sacrificios, que la ofrenda, que el holocausto, mejor es obedecer a Dios. Es decir, que tú eres desobediente, chamo. Tú, Saúl, no hiciste lo que Dios te mandó. Y aquí viene la consecuencia. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se acabó tu reino. Porque no fuiste obediente, porque no fuiste responsable con la investidura como rey que Dios te había dado. No cumpliste su palabra. Eso nos lleva a nosotros también a reflexionar. ¿Será que en algún momento, piensa bien, en algún momento has hecho algo que todos vemos que es para el Señor, pero lo has hecho para ti mismo? O para los hombres que están allí, para los que están viendo. Sí ha pasado. Claro que sí. No podemos negarnos eso. Entonces hay que reflexionar, incluso dentro de la iglesia, hermano. Tenemos que tener cuidado, guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida. Guarda tu corazón. La vanagloria, guárdate de la vanagloria. Guárdate de tu vanidad. Y dice el filósofo, no, el sabio Salomón. El sabio Salomón dice que todo es que vanidad y aflicción del espíritu. Esa vanidad que es aflicción del espíritu, ¿qué significa eso de aflicción del espíritu? Aflicción del espíritu significa contristar al Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar al Espíritu Santo? Eso es hacerle daño profundamente a Dios. ¿Y qué es eso de hacerle daño profundamente a Dios? Eso es pecado, hermano. Entonces, en pocas palabras, si vemos la ecuación, vanidad es igual a pecado. La vanagloria es igual a pecado. Me lleno, me sacio yo, el ego, internamente. Pero ¿y Dios dónde está? Reflexionemos sobre eso. Y hay otros más que han sido voluntariosos, pero estos voluntariosos se han arrepentido. David, hablábamos de él la semana pasada, que mató a Urías el Eteo para quedarse entonces con la mujer de Urías, con Betsabé. Hablamos de él. Él también fue voluntarioso. El mismo Moisés cuando golpeó la roca. Y muchos otros hombres más. Hombres y mujeres en las escrituras han sido voluntarios, pero se han arrepentido. Nosotros tenemos la oportunidad también de arrepentirnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vayamos a la presencia de Dios inmediatamente, no lo postergue, no lo deje, inmediato, ya, hagámoslo. Vamos a ver ahora los tipos de voluntad divina. Tipos de voluntad divina. La primera que vamos a ver es la voluntad permisiva de Dios. Eso es cuando Dios no interfiere en las decisiones que tú y yo tomamos. Esa es la voluntad permisiva de Dios. En la voluntad permisiva de Dios reina el libre albedrío. El libre albedrío es que nosotros mismos podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. Bueno, hay una voluntad permisiva de Dios. Dios no se opone, hermano, para nada. Él no se opuso a que Satanás tentara a Adán y a Eva. Él no se opuso a que los hermanos de José lo vendiesen a los mercaderes. Él no se opuso a que Moisés golpeara la roca. No se opuso a que Saúl tomara los bienes del anatema y guardara la vida del rey de Amalek. Y cuántas otras cosas. Dios no se opone, hermanos. Él no anda ahí cuando usted va a pecar. Espérate un momento, ya va, guárdate ahí, párate. No vayas. No te guardes. Él no va a intervenir ahí, hermano. No va a intervenir. Pero sí nos advierte. Sí nos advierte. Y ese es otro tipo de voluntad. En la advertencia de Dios hablamos de es un término un poquito, ya te voy a decir cómo dice. Preceptiva, la voluntad preceptiva. La voluntad preceptiva de Dios es que cuando sus preceptos, sus decretos, sus mandamientos son advertencias para los hombres. Pero la vamos a ver un poquito más adelante. Estamos hablando de la voluntad permisiva. Bueno, Dios permite que entonces usted y yo podamos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. También está la voluntad soberana y eficaz de Dios. Voluntad soberana y eficaz de Dios. ¿Qué es eso? Es cuando Dios decreta y lo que dice se cumple.
Hágase los cielos y la tierra, hágase la luz, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa es la forma en que Dios decreta y hace lo que Él quiere. Y contra eso, mi hermano, así como lo dice también con el fruto del Espíritu, no hay ley. Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere y como le place, hermanos. Vayamos a Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Estamos hablando de que de la voluntad soberana y eficaz de Dios. Mira cómo dice aquí Isaías. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Es el único Dios que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, mis palabras no pasarán, ¿verdad? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, hermano. Eso ha dicho Dios, esa es su voluntad soberana y eficaz. Ahora sí, en la voluntad preceptiva de Dios o por mandato, eso es lo que Dios quiere y establece como ley. Cuando hablamos de la ley, ¿qué se nos viene a la mente? Los 10 mandamientos. Bueno, esa es la voluntad preceptiva de Dios. Busquemos lo que dice Miqueas 6:8. Estamos viendo lo que Dios quiere, sus preceptos. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Vamos a ver qué es lo que Jehová quiere de nosotros. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hablábamos de la justificación, ¿cierto? Dios quiere que no juzguemos para condenar. Ojo, aquí no estoy diciendo que juzguemos para... No quiere eso. Dios no quiere que condenemos a nadie. Dispensación de la gracia. La venganza es del Señor, Él es el que va a juzgar, no nosotros, ¿ok? No vamos a juzgar para condenación, pero sí debemos aplicar justicia y sí debemos aplicar el justo juicio de Dios. Juan 7:24, que ese versículo no se los mencioné la semana pasada, pero mira lo que dice Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esa es la única forma que Dios quiere. Le bajó, vamos a decir, un grado a la escala de juzgar. Antes, en la antigüedad, cuando juzgaban, condenaban. Por ejemplo, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera. Esa era una condenación. Adulteraste, muere. Ahora no. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Y dónde estaban los que te juzgaban? ¿Dónde estaban los que te condenaban? Se fueron porque se fueron ellos atormentados por sus propios pecados y delitos. Y no lanzaron ni siquiera una roquita ni un polvito a la señora. Todos se fueron, Señor. Y Él le dijo, bueno, yo tampoco te condeno. Estás viendo cómo debemos pensar como Cristo. Yo tampoco te condeno. Eso es lo que debemos hacer. Ese es el justo juicio de Dios. Y entonces, por lo tanto, como yo no te condeno, ve y no peques más. Fue lo que le dijo. Yo no te condeno, ve y no peques más. Aplicar el justo juicio de Dios. Miqueas 6:8. ¿Qué quiere Jehová de ti? Justicia, hermano. Justicia. Equilibrio. Que puedas juzgar entre lo bueno y lo malo. Que sepas juzgar entre lo bueno y lo malo. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Lo que Dios quiere de ti. Justicia, hacer justicia. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿No le recordó también esas palabras a Jesús, a los fariseos? Misericordia quiero, no sacrificio. El Señor no quiere sacrificio. No quiere tareísmo. Permanentemente, sí, me congrego, leo la palabra, oro, sí, y todo lo hago por solamente religiosidad. ¿Dónde está tu corazón con Dios? Entonces no se trata de una vida religiosa, sino de una vida piadosa y una vida comprometida con el Señor, una vida de amor, una relación íntima y personal con Él. De eso es lo que se trata. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Reverencia, esa humillación, asume que tú eres un pecador y que necesitas de tu Dios. Vamos a ver un poco más adelante que en la voluntad de Dios, entre los principios generales, uno de ellos es adorar a Dios. Esa humillación tiene que ver con la adoración a Dios. Bueno, entre los preceptos hablamos de los 10 mandamientos también, ¿no?
Ahora vamos a ver la voluntad disposicional. Voluntad disposicional. Eso suena un poquito extraño, pero eso es lo que Dios anhela de ti y de mí. Eso es lo que Él quiere, lo que le da placer, lo que le da gozo al Señor. Él es lo que quiere de ti. Y a pesar de que Él nos diga a nosotros lo que quiere, no nos va a torcer el brazo para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Porque Él quiere que tú lo ames de todo corazón, con toda tu mente y con todo tu corazón. Él no quiere que lo ames solamente porque Él lo dijo. Él quiere que lo ames de corazón, que lo ames de verdad. Vamos a buscar Primera de Timoteo 2.4. Primera de Timoteo 2.4. Mira lo que dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios anhela y quiere que tú y yo y que toda la humanidad, toda su creación sea salvo. Él no quiere que nadie se pierda. Ese pensamiento no es divino, ese pensamiento no es de Dios. Por eso es que Él no quiere que tú juzgues y condenes. Porque Él ama al hombre. Porque de esta manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios quiere que los hombres procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3.9. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está ahí en su corazón? ¿Qué anhela? ¿Qué anhela el Padre? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Paciente. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, es decir, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está en el corazón de Dios. ¿Por qué vamos a ir nosotros en contra de lo que está en el corazón de Dios? ¿Por qué vamos a hacer algo contrario a su voluntad? ¿Por qué vamos a condenar a las personas, sea cual sea el pecado que esté cometiendo, escandaloso, lo que sea? No podemos juzgar y condenar a esa persona. No, porque Dios tiene paciencia. Dios mandó a su Hijo también a morir por ellos en la cruz. Y entonces que sea Dios que haga la obra. Lo que nos queda a nosotros es predicarle el evangelio, hablarle del amor de Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8. Entonces esa es la voluntad disposicional de Dios. Es lo que Él anhela, es lo que Él quiere de ti. Él quiere tu corazón. Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Amén. Ahora vamos a ver los propósitos generales de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Propósitos generales, voluntad de Dios a nivel general. Nos hemos preguntado todos, bueno, ¿qué propósito tiene Dios para mi vida? De verdad que no sé, desde que llegué a los pies de Cristo, bueno, Señor, yo no sé cuál es la voluntad que tú tienes para mí. Todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Y todavía nos la hacemos. ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Para qué me llamaste? Dímelo. Bueno, hay unos propósitos generales. Si tienes alguna duda, puedes ver estos propósitos y esos propósitos se aplican perfectamente para ti y para mí. El primero, ya les había mencionado uno que tiene que ver con el adorar a Dios. Humillar, ¿verdad? Humillarnos delante de nuestro Dios. Bueno, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Allí nos lo dice la palabra. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Debe ser un estilo de vida para ti y para mí, adorar a Dios siempre, en todo momento, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos. Ese debe ser mi estilo de vida, esa debe ser mi forma de conducirme en la vida. Adora a Dios. ¿Quieres un propósito general para tu vida? ¿Qué propósito tienes? Adórale. Alábale. Hónrale. Humíllate delante de Él todos los días de tu vida. Otro más. Predicar la palabra. Propósito general, voluntad de Dios para tu vida. Quiere que tú prediques el evangelio. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Ir por todo ¿qué? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es que le va a predicar a los animales, ¿no? Cuando dice toda criatura, alguno de repente tendrá esa duda, ¿verdad? ¿Será que también ahí entran los animales? No, a toda criatura pensante, a toda criatura que tiene libre albedrío, todo hombre, a toda mujer. Otra más, obedecer sus mandamientos, obedecer los mandamientos de Dios, no de la boca para afuera, no para que los hombres me vean, como el joven rico. Ese obedecía los mandamientos de la boca para afuera y para que los hombres lo vieran.
Pero entonces cuando el Señor le dijo que debía vender, bueno, tú quieres ser salvo, vende entonces la mitad de todos tus bienes y sígueme. No, no, no. Hasta aquí llegaron los mandamientos, Señor. No voy a vender nada. Porque amaba las riquezas. Sí. No amaba los mandamientos de Dios. Sí. Mira lo que dice Juan 14, 21. Mira lo que dice el Señor. Juan 14, 21. Vamos a buscarlo. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese guarda es aquí, en el corazón. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios quiere tu corazón, y que en ese corazón tuyo y mío reine sus mandamientos allí, reine la voluntad de él. Eso es un mandamiento general, un propósito general para todos nosotros. Ama al Señor Jesucristo, y si amas al Señor Jesucristo, ama su ley, ama sus mandamientos. Y él promete allí: será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Y otro más, él nos dio un único mandamiento, ¿verdad? Amaos los unos a los otros. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mira lo que dice aquí en el 35. En esto conocerán todos que soy, ¿qué? Mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Dios quiere entonces que practiquemos ese amor que Él nos ha dado a nosotros, que lo practiquemos también el uno con el otro. Incluso nos dice que debemos amar aquí a nuestros enemigos, incluso. Que no es nada fácil amar a nuestros enemigos. Debemos orar entonces por aquellos que nos hacen daño. Debemos nosotros entonces buscar el bienestar de nuestro prójimo. Y una de las cosas que podemos hacer por nuestro prójimo es atender sus necesidades, y una necesidad inmediata que podemos nosotros presentar delante de Dios es por medio de la oración pedirle entonces al Señor que salve a esa persona. Señor, manifiéstate a él, así como te has manifestado a mí. Que esa persona también tenga un corazón dispuesto de recibir tus mandamientos y recibirte a ti como Señor y Salvador. Oremos también entonces por nuestros enemigos. La mayordomía, que es la administración de los bienes, de los recursos que el Señor nos ha dado. No solamente de los recursos materiales y financieros, sino también de los dones y de los talentos que Dios nos ha dado. Debemos ser entonces administrador de los recursos completos que Dios nos ha dado. Y allá en el Génesis, en el 1.25, le da unas orientaciones al hombre para que sojuzgue todo ese polvito azul que está ahí en el universo, que es la Tierra. El Señor nos dio entonces administrar todo este planeta, que ahorita está contaminado por la maldad del hombre, pero en ese momento, cuando Dios nos lo dio, estaba a 0 kilómetros. Eso estaba bello, hermoso, natural, pues. Como dicen cuando entregan un apartamento nuevo, obra gris, o ¿cómo dicen? A estrenar. Obra gris no es. Obra limpia. No, obra gris quiere decir que faltan todavía cosas. Faltan muchas cosas, ¿no? Bueno, que te dé así llave en mano. Llave en mano, que te den llave en mano. Ajá. Bueno, ahí está la tierra. Ay, toma. Y vino y despreció al Señor pecando. No debe ser. Bueno, otra cosa que Dios también quiere es que le sirvas de corazón en todo lo que hagamos. Colosenses 3, 23 y 24. Sírvele al Señor de corazón. Colosenses 3, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y ahí está un propósito: porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón para el Señor y no para los hombres. Tendremos una recompensa por eso. Él lo dice, ¿verdad? La recompensa de la herencia, la salvación, la vida eterna, las moradas celestes, estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, servirle al Señor por toda la eternidad. Y allí, justamente en esa última frase allí, porque a Cristo el Señor servís, es en donde nos ponemos a pensar. Ya tengo esos propósitos generales de la voluntad de Dios, pero ¿cuáles son los propósitos específicos?
¿Qué es lo que Dios a nivel de detalle quiere para mí? ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el propósito de Engelbert? ¿Cuál es el propósito de Gregory? ¿Cuál es el propósito de Adrián? ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros, hermanos? Esos serían entonces los propósitos específicos. ¿Cómo le vamos a servir a Cristo? Señor, ¿cómo quieres que yo te sirva? Ya tengo los propósitos generales. ¿Quieres que te adore en espíritu y en verdad? Tú quieres que ame a mi prójimo. Tú quieres que ame incluso a los enemigos. Tú quieres, Señor, que yo te sirva. Pero ¿cómo puedo yo entonces servirte de una manera específica? Bueno, vayámonos a 1 Corintios 12. Vamos a leer del 4 al 7. Allí se habla de los dones del Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dones, ministerios, y hay diversidad de operaciones, dones, ministerios y operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Bueno, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado ministerios, Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado operaciones, Dios nos ha dado tareas. Sírvele a Cristo con eso que Dios te ha dado. Y dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entiende que lo que Dios te ha dado, hermano, es para provecho no tuyo. Es para provecho del cuerpo de Cristo. Es para provecho de la iglesia. Es para servirle a Dios. Para hacer, ¿verdad? Para que sirvas a Cristo. Es decir, y, como decía, sabéis que recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Ahí en Colosenses. Bueno, ¿cómo vas a servir al Señor? Dones, ministerios, operaciones, talentos, lo que Dios ha puesto en ti cuando recibiste a Cristo. Cuando recibiste a Cristo fuiste sellado por el Espíritu Santo. Y cuando fuiste sellado por el Espíritu Santo, Dios te dio un don, Dios te dio un talento. ¿No sabes cuál es? Búscalo, búscalo. Pídele a Dios que te lo revele, pídele a Dios que te lo muestre. Todavía no te lo ha revelado, sigue sirviendo al Señor en lo que estés haciendo. Sigue predicando el Evangelio, sigue hablándoles a otros y testificándoles a otros de Cristo. Sea lo que sea que estés haciendo, síguelo haciendo, porque Dios quiere que tú le sirvas. Y cuando conozcas tu don, gloria a Dios. Porque ahora con tu don ya bien claro y bien establecido, sírvele entonces a Dios como Él quiere. Yo ponía una ilustración en algunas predicaciones. Yo decía que lleguemos allá a los cielos y veamos un salón así inmenso, gigantesco, y en ese salón gigantesco están los cuadros con la foto de cada uno de nosotros. Usted se imagina ese salón así grande. Y vas tú así de la mano con tu Señor, y vas caminando. Y viene el Señor y te lleva allá donde está tu foto, ahí donde está tu cuadro. Gloria a Dios que estamos en ese salón, porque eso significa que somos salvos. Eso no lo dice la Biblia, ojo. Estoy dando una ilustración. Y entonces ves ahí tu cuadro, qué bonito. Y resulta que abajo están la voluntad general de Dios, el propósito general de Dios, que son todos los que mencionamos, y más abajo están unos propósitos específicos. Tú te imaginas que estemos allí y el Señor mira lo que yo quería para ti y ve, ay, Señor, no hice nada, Señor, de lo que me dijiste que hiciera. Nada. ¿Qué pasó? Bueno, hermanos, búsquelo ahora. Está a tiempo de buscar esos propósitos específicos de Dios para tu vida, para que le sirvas a Dios. La voluntad perfecta de Dios. Busquemos allí Romanos 12:2. El proceso de, bueno, vamos a ver cómo buscamos nosotros esa voluntad de Dios. Esa voluntad específica. ¿Cómo lo buscamos? Aquí me dice la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En palabras simples, Dios quiere que tú conozcas la voluntad de Él para tu vida. Pero para que tú puedas conocer esa voluntad de Dios, como me lo está diciendo aquí el versículo, primero necesitas no seguir la corriente del mundo. No te parezcas al mundo. No vayas por el sendero que el mundo ha trazado. Ni siquiera te parezcas al mundo. Si el mundo va para allá, usted va para allá.
Y si vas para allá, para donde va el mundo, no es que estés haciendo las cosas que el mundo hace, es para que le prediques al mundo. Para que se conviertan de las potestades de Satanás y vengan entonces a los pies de Cristo. Y allí te dice, sino transformaos, así como una metamorfosis, un proceso continuo de cambio, de renovación, de santificación, transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De tu entendimiento, de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Que el Señor haga allí la obra, pero ¿cómo, Dios, puedo acceder a esa transformación y a esa renovación de mi entendimiento? Debo tener una relación íntima y personal y única con mi Señor. Debo relacionarme más con Él. No me canso de decirlo, porque solamente así es que realmente vamos a lograr una transformación y renovación de nuestro entendimiento. No hay otra forma, hermanos. ¿Cómo quieres conocer el don que Dios te ha dado? Renovación y transformación del entendimiento al modo de Cristo, no al modo de Engelbert, no al modo tuyo, al modo de Cristo. Solamente así vas a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, de paso, es agradable y perfecta. Porque tú te imaginas que busques ahí en tu mente, crees que estás renovado, crees que estás transformado, pero eso que el Señor te está diciendo en tu mente no es agradable y perfecto. Entonces esa no es la voluntad de Dios. Hay que revisarnos entonces. Si eso que está pensando allí no es agradable y perfecto delante de Dios, entonces no hay virtud alguna. Y si no hay virtud alguna, entonces hay algo que está malo. Hay un cortocircuito allí en tu relación con Dios, en mi relación con Dios. Entonces debemos dejar que Él obre, que renove, que transforme. Hablando de la transformación y renovación, busquemos 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. Dice la palabra, por tanto, no desmayamos, no nos quedamos en el aparato, no me quedo dormido, no tengo que estar pila, tengo que estar despierto, tengo que estar activo, no me desmayo. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, los años van pasando, el cabello se va poniendo blanquito, ya mi movilidad no es tan rápida, ya me sale un koala hacia el frente, ya todo va reduciéndose la agilidad y todo eso. Pero mira lo que dice Dios, el interior, o sea, mi parte interna, tu parte interna, no obstante se renueva de día en día. Solo teniendo una relación íntima y personal con Dios logramos que mi ser interno se renueve, que mi espíritu realmente adore y alabe a Dios y le sirva. Eso debe ser permanente. No me puedo conformar con lo que sé ahorita de la palabra de Dios. Yo debo conocer más de ella mañana y pasado mañana también. Debe ser un proceso continuo y permanente. No me puedo quedar entonces transformado. No, sí, ya soy pastor. Ya. Sí, ya, listo. Entonces me siento ahora a que me sirvan a mí. No, debo servir igual como usted, porque todos somos soldados del Señor. Todos somos rasos en el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Amén. Así es que debemos hacer y servirle a Él. Filipenses 4:8, ¿qué debe estar en mi mente? Renovación de mi entendimiento, ¿qué debe estar en mi mente? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que sea bueno, de todo eso, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y el mundo lo que me dice a mí, piensa mal y acertarás. Y la palabra de Dios me dice, no, tú debes pensar en todo lo que sea virtuoso, todo lo que sea bueno, todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea amable. ¿Por qué metes malos pensamientos en tu cabeza? Y me dice que juzgue con justo juicio. Entonces, por lo tanto, yo sí debo ver si alguien me está haciendo daño, ciertamente. Debo identificar que me están haciendo daño. Pero eso no significa que yo vaya a actuar como esa persona lo está haciendo conmigo. No. Yo debo retener entonces lo que es bueno, las virtudes de esa persona. Yo las puedo mostrárselas a esa persona. ¿Cuáles son sus virtudes? Aún así no conozca del Señor, yo puedo presentar las virtudes de esa persona. Debo hablar lo bueno y debo presentarle también lo que hizo Dios por esa persona. Para que tenga también la oportunidad que yo estoy viviendo ahorita en Cristo Jesús. Eso es amar, hermanos.
Eso es amar al prójimo, eso es amar también al enemigo. Entonces debe ser todo lo bueno, todo lo virtuoso. Esa es la renovación de mi entendimiento. Debo pensar como Cristo, debo andar como Él anduvo. Ahora debo escudriñar esa última parte de Romanos 12:2. Para que conocéis, ¿verdad? Conoceréis, comprobéis la buena voluntad. Conocéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios, ¿cómo hago eso? ¿Cómo voy a conocer yo realmente cuál es tu voluntad agradable y perfecta para mi vida? ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a buscar en Juan 7, versículos 16 y 17. El Señor tiene la respuesta. Y no es una única respuesta. La palabra de Dios es rica, hermano. Hay muchísimas más. Esto voy a presentarles esta nada más. Mira lo que dice aquí. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. La enseñanza de Jesús, Él le está diciendo, mira, esa enseñanza que yo les estoy trayendo a ustedes no es mía, sino de aquel que me envió, es decir, del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, de mi Padre, el que quiera hacer la voluntad de Dios, mi Padre, conocerá si la doctrina es de Dios. Y mira ahí, conocerá, tiene una tilde, ¿verdad? Conocerá, investigará, escudriñará, meditará, sabrá, entenderá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermano querido, escudriñemos a la luz de las Escrituras si esta doctrina que nos ha dado Dios por medio de su Hijo es buena, es agradable y es perfecta. Y si la podemos aplicar a nuestras vidas y si la podemos compartir con otros. Tenemos Espíritu Santo. Amén. Como tenemos Espíritu Santo, tenemos entonces el discernimiento para juzgar si esta palabra es buena o es mala. Ahí lo está diciendo el Señor. No te estoy diciendo, es como decir, mira, fariseo, yo no te estoy diciendo que te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que cumpla mis mandamientos. Pero fíjate, antes de que tú vayas allá a cumplir mis mandamientos y guardes en tu corazón la palabra que yo te estoy dando, mira, ve, investiga, escudriña. Si quieres saber la voluntad de Dios, conocerás si la doctrina es de Dios. Revísalo a la luz de las Escrituras, hermano. Entonces debemos leer la palabra, conocerla, escudriñarla, desmenuzarla, masticarla, que nos nutra, que nos alimente, que llegue realmente a nuestros intestinos espirituales y que entonces pueda darnos la nutrición y el crecimiento espiritual que necesitamos. Y ejemplo tenemos en Cristo de lo que es una lucha entre la carne y el espíritu. Porque ciertamente todos los días estamos en guerra entre la carne y el espíritu. Y el Señor también la padeció y el Señor también la sufrió. Él la vivió ahí en el huerto de Getsemaní, antes de ser entregado a los gentiles, a los romanos. Mateo 26:39. El Señor quería hacer la voluntad del Padre. Hagámoslo también nosotros. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vayamos ahora al 41. Aquí está la lucha. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, le está diciendo Jesús a su Padre, Señor, va a pasar algo que no me agrada mucho. Va a pasar algo que es triste. Va a pasar algo que es doloroso. Por primera vez en toda la eternidad, en todo el tiempo, Cristo iba a estar separado como hombre del Padre, ahí en la cruz. Por primera y única vez, solo por unos instantes, Cristo no iba a tener esa comunión como hombre con el Padre. Pero la comunión espiritual sí se mantuvo, porque Él es 100% Dios. Pero Cristo le dice, abre su corazón delante del Padre y le dice, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa.
pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad, mi Dios. Y le dice con el corazón abierto ahí a los discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. El que crea estar firme, que tenga cuidado de no caer. Mantén tu relación íntima con el Señor. Y mira lo que dice ahora en el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Deja que la voluntad de Dios se haga en tu vida y no la tuya. A pesar de que tengamos luchas, carne y espíritu, no dejes que la carne venza. Lucha contra el pecado, lucha contra tu yo interno. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. Niéguese a sí mismo significa que ya no eres voluntarioso. Niéguese a sí mismo significa que ya tu yo no gobierna tu vida. Niéguese a sí mismo significa que ahora es Dios el que tiene el control. Deja entonces que Dios haga la obra en ti. Amén. Concluyendo, les animamos en el Señor a ser obedientes, a renunciar al voluntarismo, a cumplir los aspectos de la voluntad general de Dios en sus vidas y a que puedan ustedes identificar cuál es el propósito específico de Dios para tu vida, cuál es tu don, cuál es tu talento, cómo le vas a servir a Dios, cómo le vas a servir al Señor. Búscalo, búscalo. Mantén tu relación íntima y personal con Él. Y hay una canción por allí que dice que yo sé que Dios tiene para mí lo mío. Y dice, no me voy a desesperar, no me voy a angustiar o no me voy a buscar de hacer mi propia voluntad. Voy a dejar que Dios obre mi vida y que me dé lo que Dios tiene para mí. Pero no que me dé lo que Dios tiene para mí como que un regalo. Así como que me va a dar un premio. No, yo sé que Dios tiene para mí mi trabajo en el cuerpo de Cristo. Ese debe ser el pensamiento. No es que Dios me va a premiar. Dios tiene para mí un trabajo en el cuerpo de Cristo. Yo no quiero ser un obeso espiritual. Yo no quiero ser un nómada o un vago. No. Yo quiero trabajar y servir a mi Dios con lo que Él me ha dado. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque hoy hemos aprendido, Señor, a hacer tu voluntad. Hemos aprendido cómo tú nos has revelado ese misterio maravilloso de tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Hemos visto los tipos de voluntad, Señor. Y vemos que en esa voluntad tuya disposicional, tú quieres que te adoremos. Tú quieres, Señor, que te sirvamos, que te alabemos, que te honremos, que nos humillemos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido, un corazón humillado ante ti, Señor, para que entreguemos todo. Y si hay alguna impureza en nosotros, Señor, quítala, Señor. Porque sabemos que esas impurezas son impedimentos para servirte. Y queremos hacerlo, Señor, de la mejor manera y como podamos sacar una sonrisa de ti. Gloria te damos, Señor, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.